Bueno, pues encantados de teneros por aquí, mirando a la OTAN, mirando a Ucrania, también, como decía, pendientes de lo que ha sucedido en las últimas horas en Corea del Sur. Si os parece, empezamos mirando a esta última hora que contábamos hace unos minutos, este suceso en el mar Báltico, donde al parecer un buque ruso habría disparado a un helicóptero del ejército militar de Alemania. Decía Scholz hace unos minutos que no iban a enviar tropas a Ucrania, pero bueno, la tensión entre Rusia y Alemania, más allá de la llamada entre Putin y Scholz hace unas semanas, parece que viene increciendo, sobre todo con estas declaraciones por parte de Lena Baerbock. Te quiero preguntar por este suceso y cómo lo valoras, Paco, si es algo normal o si es algo pues, que debe preocuparnos. Dice un dicho castellano que tanto va el cántaro a la fuente que al final se puede acabar rompiendo, ¿no? Estamos asistiendo durante los 2 últimos años a toda una serie de acciones, no solo de Alemania, sino de la OTAN y de Estados Unidos, delante de las fronteras de Rusia. No olvidemos que el mar Báltico es un mar que baña las costas rusas, ¿no? Y la segunda ciudad de Rusia, que es San Petersburgo. Bueno, maniobras aéreas en los países bálticos, maniobras militares en Rumanía y en Eslovaquia, instalación de nuevos sistemas de armas en Polonia, acciones que se podrían calificar casi como de guerra en el mar Báltico, incluida, por cierto, hace ya más de un año, la voladura del Nord Stream por parte bueno, está claro por parte de quién, por parte de quien sale más beneficiado, que en este caso ha sido Estados Unidos, ¿no? Con el corte del gas ruso hacia Alemania. Y bueno, lo que estamos viendo con Alemania en particular es una huida hacia adelante de un gobierno que está finiquitado, es decir, que perdió mayoría el Bundestag, que han sido convocadas elecciones, que se puede decir que está en funciones y que debería limitarse a, bueno, a lo que es un gobierno en funciones en Europa, ¿no? Bueno, lejos de todo eso, parece que continúan con su política agresiva y de provocaciones hacia Rusia y de intervencionismo creciente en el conflicto de Ucrania. Todo esto, al final, ¿en qué desemboca? Pues en un aumento de la tensión cada vez mayor que puede desembocar en un conflicto abierto y generalizado en Europa, ¿no? No pueden esperar ni Alemania, ni los países de la OTAN, ni Estados Unidos que acción tras acción Rusia no responda. Rusia va a responder, como respondió a los ataques de misiles en el interior del territorio ruso, ¿no? Recientemente autorizados por parte de Estados Unidos y la OTAN al régimen ucraniano, ¿no? Es decir, Rusia va a responder, en todo caso, por otra razón muy sencilla, porque Rusia sabe además que la situación de la OTAN y de Estados Unidos en el teatro europeo es cada vez más precaria, por un sencillo motivo: están perdiendo la guerra en Ucrania. Pues Luis, viendo estas respuestas por parte de Rusia, ya tuvimos una prueba de ello hace apenas un par de semanas con este misil Oresnik, mientras por cierto siguen produciéndose ataques con misiles ATACMS. Hoy se hablaba de ataques en el puerto de Novorossiysk, también bueno, ataques a 200 kilómetros de Moscú, algo que es difícil pensar que es con sus propios misiles ucranianos. Luis, te quiero preguntar por esto, ¿no? Por la tensión que viene increciendo en este caso con este suceso en el Báltico que bueno, nada más y nada menos es con Alemania, o sea que da muestra de que la tensión pues, sigue escalando. Sí, y aquí hay un dato que todavía no conocemos y que puede resultar determinante y bastante interesante porque la ministra alemana de Exteriores ha dicho un incidente en un lugar del mar Báltico, pero no ha concretado, por lo menos hasta donde yo he podido ver, en qué lugar del mar Báltico, si son aguas territoriales rusas o si son aguas territoriales alemanas o si son aguas territoriales suecas o polacas, que también serían aguas territoriales de la Unión Europea y del espacio OTAN. Por tanto, ese dato puede ser muy interesante, puede llevar a una escalada todavía mayor y efectivamente, como ha dicho Paco, pues son los intentos también de un gobierno alemán que se sabe ya con fecha de caducidad. Las elecciones están previstas para mediados de febrero, el 23 de febrero creo recordar, y a partir de ahí pues lo más probable es que haya un nuevo gobierno no encabezado por el canciller Scholz, aunque posiblemente si las encuestas se cumplen, ya sabemos que son fotografías fijas en un momento determinado, no una bola de cristal, pero si se cumple esa predicción de un auge de la extrema derecha de Alternativa por Alemania
el liderazgo del partido, que es el que era el de Angela Merkel, ahora con su nuevo candidato, que sería el que tendría la Cancillería, bueno, pues no es descartable que pueda reeditarse una gran coalición con los socialdemócratas, pero dudo mucho que el canciller Scholz, que ya fue vicecanciller de ese gobierno de gran coalición del 17 al 21, después de haber sido precisamente canciller, pues se vea en la tesitura de ahora verse un poco, no ninguneado, pero sí rebajado nuevamente a la figura de vicecanciller y sobre todo con esas encuestas que le dan por debajo en intención de voto del partido de extrema derecha de Alternativa por Alemania. Por tanto, sí que es verdad que ahí Scholz probablemente no está en el gobierno, pero como decía yo, ahora sí que posiblemente podamos, no sea descartable una participación del SPD en una nueva gran coalición, salvo que los números den otra cosa y la voluntad política vaya por otro camino. La diferencia, yo aquí respecto a lo que ha dicho Paco, el gobierno alemán sigue estando plenamente en funciones hasta que no hay, sí que es verdad que está muy limitado, muy mermado, tiene una capacidad de actuación parlamentaria sumamente reducida después de la salida del Partido Liberal. Los verdes y los socialdemócratas son los que mantienen el gobierno, pero ya no tienen esa mayoría y, por tanto, tienen una capacidad de acción muy limitada, una moción de confianza que está llamada al fracaso y una convocatoria de elecciones en 2 meses, pero es un gobierno que, igual que pasa con la administración Biden, y aquí sí que hay una diferencia, el momento en el que se realicen las elecciones en Alemania, el gobierno pasará a estar en funciones, en el caso de Estados Unidos, hasta que el segundo antes de dejar la presidencia, también el presidente Biden lo estará. Pero bueno, más allá de todo eso, sí que es verdad que habría que preguntarse, o la pregunta que se nos viene a la mente es ¿por qué ahora y por qué precisamente esto, ¿no? Cuando el canciller Scholz ha ido llevando una línea muy armonizada respecto a la postura francesa, a la postura mayoritaria de la Unión Europea, ahora parece que en ocasiones tiene intención de ir un poco por libre, precisamente quizá pues sea porque sabe que las elecciones no le son propicias, que no va a repetir en la Cancillería y esté intentando pasar a la historia de los cancilleres de la República Federal Alemana como alguien que, bueno, pues aparte de tener el mandato y haber pasado con más pena que gloria casi, porque la gestión pues no ha sido un fracaso total, pero tampoco ha sido el éxito que se vaticinaba al principio, ¿no? Pues que quiera pasar y contribuir en algo a recuperar pues esas relaciones que tradicionalmente entre Alemania y Rusia han sido fluidas, no buenas, yo quizá diría ese adjetivo, fluidas, de entendimiento, de cordialidad, de ciertos acuerdos, como por ejemplo la construcción del Nord Stream. Pero bueno, estas relaciones han quedado muy tocadas y yo creo que Scholz pues está intentando ganarse un poquito el gol de la honra, cuando ya le van vapuleando 5-0 en el minuto 85, pues intentar marcar el gol de la honra que bueno, pues intente aminorar un poco esa derrota y ese balance de gestión.